esta tarde quiero terminar, por lo menos por ahora, el estudio que hemos estado haciendo acerca de los diáconos. Hemos podido aprender varias cosas, así que si la iglesia ha estado pendiente de la enseñanza como debe ser, ya tenemos muy buenas herramientas para todo lo relacionado con el diaconado. Quiero terminar hoy con un material que escribió uno de los firmantes de la Confesión de Fe Bautista de 1689, llamado Nehemías Cox. Material muy bueno que en los últimos años se ha podido traer al español. Es apenas como un resumen de lo que hemos visto y por eso quiero terminar con ello. Un resumen de varias de las cosas que hemos hablado. Así que por ahora, hermanos, roguémosle al Señor que nos siga edificando como iglesia. Padre, estamos agradecidos contigo porque nos permites deleitarnos como familia, Señor, primeramente contigo como Padre, en medio de nosotros, trayendo tu bendición, y también con nuestros hermanos, hermanas, madres, en medio de la congregación. Te agradecemos por esta misericordia y ahora en este culto vespertino rogamos, Señor, que edifiques nuestra iglesia, colocando las bases, Señor, para un diaconado en un futuro próximo, y que de esa manera sigas construyendo nuestra iglesia, sigas fortaleciéndola, y podamos, Señor, como iglesia, ser lo que debemos ser, columna y baluarte de la verdad, mientras atendemos también las necesidades de los hermanos que en algún momento puedan estar en necesidad en medio de nosotros. Despierta el corazón de los hermanos para que haya diáconos en medio de nosotros y permite que la iglesia se fortalezca, se estructure a través de la enseñanza, Señor. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos entonces, como les decía, a ver una especie de resumen de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a analizar el oficio de diácono así. Entonces, el oficio de diácono, en primer lugar, entonces como un A para los que les gusta anotar, antecedentes. ¿Antecedentes de qué? Del oficio de diácono, que es lo que vamos a ver. El primer caso que tenemos en las Escrituras de un orden establecido en una iglesia local, en una iglesia cristiana, que incluye el ordenamiento de oficiales permanentes, fue el ordenamiento de diáconos de la iglesia de Jerusalén en Hechos capítulo 6. Ese es el antecedente de este ministerio. Y realmente podemos darnos cuenta, hermanos, que tenemos allí un muy buen ejemplo de lo que la iglesia debe hacer, de la necesidad que tiene, de a lo que apunta este ministerio. Eso sí, debemos entender que los libros históricos de la Escritura hay que analizarlos con mucho cuidado, porque muchas veces, o más bien los históricos no están dando normas, sino nos muestran el ejemplo de lo que se hizo. Las normas las encontramos en las epístolas. Sin embargo, como antecedente es un maravilloso pasaje que nos enseña mucho. Ahora bien, si entendemos la comisión general que se le da a Tito, por ejemplo, de corregir lo deficiente en la iglesia, podemos darnos cuenta que una iglesia bien conformada debe estar los miembros de la iglesia, que en la Biblia comúnmente se le llama santos, pero debe haber el oficio de obispo, pastor o anciano, que es el mismo, y el oficio de diácono. Así que corregir lo deficiente no solamente tiene que ver con los ancianos, también tiene que ver con un cuerpo de diáconos en la iglesia. Y esto se nota ahí en Hechos 6, había una deficiencia, habían hermanos que no estaban siendo, o hermanas más bien, que no estaban siendo atendidas, y este ministerio iba a suplir esa necesidad. Hay necesidad de tal oficio o de tales oficiales en la iglesia, o dicho de otra manera, nuestra iglesia también necesita de diáconos. Podemos notar que, como ocurrió en la iglesia de Jerusalén en Hechos 6,
como creciera el número de los discípulos. Es decir, que en la medida que una iglesia va creciendo, se hace necesario el oficio de diácono. Mientras la iglesia sea pequeña, las necesidades son pequeñas, se pueden tratar, pero en la medida que la iglesia crezca, el diaconado se vuelve muy importante. Como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidos en la distribución diaria. Entonces la iglesia empezó a crecer y empezó a llenarse de personas tanto griegos como hebreos, y entonces ahí empezaron a haber dificultades. Así que en la medida que una iglesia vaya creciendo, va a haber más necesidad, porque no solamente llegarán personas con una condición tranquila, llamémosla así, sino que llegarán personas con grandes necesidades que la iglesia debe atender. Ya lo vimos, ¿no? Es un deber atender a las viudas y los huérfanos entre nosotros. Así que eso fue lo que ocurrió, y este antecedente es muy importante. Hace poco, por ejemplo, alguien me preguntaba, ¿usted por qué no tiene diáconos? Y la respuesta más fácil es porque la iglesia está pequeña. Pero espere que crezca. Si crece, definitivamente vamos a necesitar diáconos. Así que es importante, hermanos, que nuestra iglesia crezca en este sentido también, que podamos tener estas personas que puedan hacer esta tarea para el bienestar de la iglesia. Noten que en el antecedente de Hechos 6 empezó a haber murmuración, y entonces para prevenir todo desorden y todo descuido en un futuro, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron, bueno, entre ustedes traigan, postulen algunos varones que cumplan ciertos requisitos para que estas necesidades de los pobres de nuestra iglesia, en ese caso Jerusalén, sean atendidas. Y así fue entonces como se organizó el primer cuerpo de diáconos en la historia de la iglesia cristiana. 7 hombres fueron nombrados en aquella oportunidad para suplir las necesidades. Ese es el antecedente. Entonces, como ve, principios. ¿Principios para qué? Principios para el diaconado. Otro subpunto. Tienen que ser elegidos por la iglesia. Los diáconos tienen que ser elegidos por la iglesia. El diácono, por ser un oficial bíblico común de la iglesia, escogido para ministrar a los pobres, ha de ser elegido por la congregación dentro de la cual él va a servir. Ese es el orden. Los apóstoles, aunque tenían un poder extraordinario dado por el Señor, debemos reconocer esto, los apóstoles de alguna manera están por encima de los pastores, porque ellos eran gobernantes de la iglesia universal, mientras que los pastores son gobernantes de la iglesia local. Aunque ellos tenían un poder extraordinario y único dado por Cristo para la designación de los oficiales, después de haber informado a la iglesia local y haberle dado una regla a seguir, le dejó la responsabilidad al criterio y voluntad de la iglesia. Buscad, pues, entre ustedes mismos a 7 varones, y les da la regla, ¿no? Pero la iglesia tenía que hacer esto. Así que uno de los principios claves en cuanto a la elección de los diáconos es que la iglesia ahí tiene una participación activa, fuerte, importante. Otro subpunto aquí en cuanto a los principios, el número de los diáconos. ¿Cuántos diáconos vamos a nombrar? ¿Cuántos se pueden nombrar? El número aquí escogido, es decir, 7 en Hechos 6, coincidía con la necesidad presente de la iglesia local. Es decir, 7 hombres eran suficientes para semejante tarea, para esa congregación en la que iban a ministrar. Pero ese número, hermanos, por ser un libro histórico, no tiene la intención de ser una regla en cuanto a la cantidad. O sea que las iglesias no tienen por qué tener cada una 7 diáconos.
¿Me hago entender ahí? Ese número fue propicio para la iglesia de Jerusalén, para la cantidad de personas, etcétera. Así que no hay ni una mayor ni menor cifra instituida por Dios, pero lo que sí podemos ver es el plural. Es bueno que siempre hayan varios diáconos. Es bueno, es importante que hayan varios diáconos. Claro, eso se dará naturalmente en un proceso, seguramente lleguemos a tener uno y tal vez duremos un tiempo con uno y luego tal vez venga otro, pero la idea es que hayan varios. Eso es algo entonces que debe determinarse de acuerdo a las circunstancias de cada congregación en particular. La cuestión es elegir la cantidad que mejor responda a satisfacer las necesidades presentes de los pobres de cada iglesia local. Entonces ahí, bueno, va a depender de eso. No podríamos tener 20 diáconos si no tenemos ni una viuda, por ejemplo. ¿Cierto? Bueno, no sería algo acorde a esto. Otro subpunto, cualidades generales. La iglesia cuenta con la regla estipulada por los apóstoles que ha de regir en cuanto a las calificaciones de los que van a escoger como diáconos. Tienen que ser varones de buen testimonio, varones cuya vida limpia y santa sea atestiguada por todos. Eso es lo que es ser de buen testimonio. En este punto quisiera una vez más, como lo he hecho en varias oportunidades, corregir tal vez el concepto de testimonio que muchos tienen. Algunos piensan que tener buen testimonio es que el otro no se dé cuenta de mis pecados, ¿no? Entonces, como no hay quien me acuse, tengo un buen testimonio. No, eso no es buen testimonio. Un buen testimonio es que la vida limpia y santa de una persona pueda ser atestiguada por otros que la conocen. Es decir, que uno no dijera algo como, bueno, de este hombre no tengo nada malo que decir. Y tampoco tiene nada bueno que decir, entonces eso no es un buen testimonio. Un buen testimonio es que uno puede decir, este es un hombre recto, es un hombre santo, es un hombre piadoso, que yo lo sé, no que estoy inventándolo o que quiero promoverlo y por eso lo digo, no, que yo lo sé y que la iglesia lo sabe y la iglesia tiene que saber eso de las personas que va a postular para el diaconado, es decir, que tiene que ser probada su integridad, eso es de buen testimonio. Llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Estas palabras generales cubren las características específicas que son enumeradas en 1 Timoteo 8, que ya leímos. Ese carácter que tiene que tener el diácono está resumido en la expresión llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Ahí está resumido. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y recuerden que el apóstol aclara con las siguientes palabras que hay que ponerlos a prueba, que esos requisitos, ese carácter debe ser sometido a prueba, 1 Timoteo 3:10. Y eso hay que decirlo, hermanos, con el fin de rectificar un error en la interpretación, en que algunos pueden caer, y es creer que tiene que pasar un tiempo de prueba ejerciendo las funciones de diácono. Algo así como que lo que estamos poniendo a prueba es si trabaja bien o mal. No, ahí no importa cómo trabaja, ahí lo que hay que poner a prueba es el carácter piadoso. Lo que hay que poner a prueba es que sean honestos, sin doblez, no dados a mucho vino y lo demás que tenemos en el pasaje, ¿no? A veces lo hacemos porque pensamos en el trabajo, en nuestro contexto. Si alguien es puesto a prueba en un trabajo, lo que se pone a prueba es su trabajo, ¿no? Estoy en periodo de prueba, por ejemplo. Eso significa que están mirando cómo trabajo. En la iglesia no se va a mirar cómo trabaja, en la iglesia se va a mirar el carácter. Eso es lo que tiene que ser puesto a prueba. Así que una vez que se postula un hermano para el diaconado, lo que se va a revisar no es tanto qué tan servicial es, no es si reparte bien
¿no? A las viudas, la cantidad exacta que tiene que darles a cada una. No, no, no. El carácter piadoso es lo que tiene que ponerse a prueba. Por ejemplo, el apóstol no dice, vean si ejerce bien el diaconado y luego ordénelos. No, 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 eso no es lo que dice. Más bien dice, estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado. O sea que después de ser sometidos a prueba van a mirarse o va a tratarse el tema de su servicio después. Así que las cualidades generales, tenemos estos requisitos que deben ser probados. Y otro subpunto allí, su obra. En cuanto a la obra del diaconado, ¿cuál es su obra? El cuidado a los pobres de la iglesia, ¿sí? Ese es su encargo especial. Ahí es curioso, hay iglesias que tienen problemas porque, por ejemplo, los diáconos, y se los he dicho, y aunque suena chistoso así es, piensan que los diáconos son los que tienen que cambiar el bombillo, que los diáconos tienen que abrir y cerrar la puerta, que los diáconos tienen que ir a comprar las sillas de la iglesia, ¿no? Eso no lo dice la Biblia. Y algunos están tan metidos eso en la cabeza que hay problemas en las iglesias cuando esto no se da, y por eso hay que decir cuál es la obra del diácono. A manera de resumen, ya lo hemos visto, el cuidado especial de los pobres de la iglesia. Esa es su obra. No, pero ¿y el bombillo? Cualquiera puede comprar bombillo, cualquier otro hermano. Ese hermano está para el cuidado de los pobres. Bueno, él también pudiera cambiar el bombillo, pero no por ser diácono. ¿Sí? Ese es el punto, no por ser diácono. La manera de lograr esto, obviamente, en cuanto a su obra, es que los diáconos de las contribuciones y donaciones de la iglesia se entregue a ellos una parte para esto. Se les va a confiar a ellos la distribución según lo requiera cada caso en particular, así que ellos van a servir a los pobres con los recursos de la iglesia. Ahora, eso no significa que un diácono no sea misericordioso y él de pronto saque de su bolsillo, pero eso debiéramos hacerlo todos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ser generoso y el diácono? Que el diácono cumple este trabajo con los recursos que la iglesia ha establecido para esta misión, para esta tarea. ¿Sí? Todo eso, entonces, en cuanto al punto 1, el oficio del diaconado. ¿Sí? ¿Ahí quedamos bien? Les recuerdo, punto 1, el oficio. A, antecedentes. B, principios. Y ahí quedamos. Y dentro de principios vimos varios, ¿sí? ¿También? Entonces ahora 2, recomendaciones a los diáconos. Hay varias cosas que recomendarles a estos hermanos. En este momento pudiéramos decir no tenemos diáconos ordenados, pero si algún hermano, el Señor ha puesto esto como una carga en su corazón, entonces sería muy bueno que pusiera cuidado a estas 4 cosas que recomendarles. Son indispensables para el cumplimiento de su cargo, y estas son fidelidad, compasión, prudencia y diligencia. Y les explico un poquito. En cuanto a fidelidad, al diácono se le va a encomendar una responsabilidad, y es la de administrar parte del presupuesto que la iglesia ha designado a beneficencia, que es una partida que podemos llamar santa o consagrada. Es decir, no cualquier recurso va a estar administrando esta persona. Esta es una responsabilidad grande, por supuesto. De todas formas, la iglesia le está poniendo una responsabilidad al diácono, pero Dios le está poniendo una responsabilidad. Dios le está poniendo unos recursos a través de la iglesia local, y entonces él tiene que darle cuentas a la iglesia local, pero tiene que darle cuentas al Señor. Por eso no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Es una responsabilidad grande. Efectivamente, los miembros de Cristo que sufren necesidades son amados por Cristo, y son tan amados que el Señor organizó entonces que su iglesia tenga un diaconado
para que sea como las manos de Cristo, llevándole ese sustento, ese alimento, esa provisión a estos hermanos. O sea, noten que Él lo organizó así, Cristo ha organizado su iglesia así, algunos no, y sobre todo habituados al carismatismo y pentecostalismo, están pensando que nos va a llover pan, o que milagrosamente siempre nos va a llegar lentejas y arroz, pero Él, que hace milagros, no quiso hacer un milagro en esto, quiso que los hermanos aporten un dinero en las ofrendas, que la iglesia reunida saque una partida para esto y que un grupo llamado el diaconado lo distribuya conforme a la necesidad. Esa es la orden de Cristo al respecto. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo ama a sus hermanos, ama a los que está salvando y entonces le encarga a los diáconos esas personas. Se las pone ahí, ¿no? Como el mesonero. Démele lo que necesita, démenle lo que necesita a estas personas. Y como le dijo al mesonero, y bueno, y si algo gasta de más, yo se lo voy a dar después. Entonces, el diácono en este aspecto es un mayordomo de la iglesia, mayordomo de Cristo. Y como dice Primera de Corintios 4:2, se requiere del mayordomo que sea hallado fiel. Fiel. Así que aquellos que quieran ser diáconos en nuestra iglesia deben reflexionar en el deber de su posición y cumplirlo a conciencia, sabiendo que tendrá que rendirle cuentas al mismo Cristo que lo designó para ello. En cuanto a la compasión, su obligación y deber es aliviar las necesidades de los santos pobres. Y eso nunca lo puede hacer a menos que se identifique con ellos. Por eso en su momento hablamos. ¿Qué dones debe tener un diácono? Y entre varios de los mencionados, la misericordia, la compasión. Él tiene que identificarse con ellos y sus necesidades. Un hermano que no tenga estos dones, realmente es muy difícil que pueda cumplir el diaconado, porque muchas veces puede ver a alguien en necesidad y en vez de causarle deseo de ayudarlo, más bien de pronto le puede causar mal genio. Pero como este hermano siempre con hambre. Es un asunto triste y es un asunto terrible. Tiene que tener compasión, identificarse y buscar entonces por esa compasión la manera de aliviar su carga. Más bien que con una empatía generosa se ponga en el lugar de ellos. El que da debe hacerlo con alegría, por lo tanto el diácono también, aunque no está dando de su bolsillo, pero tiene que hacer un trabajo alegre, feliz, porque como lo dije en su momento también, no hay nada más triste que una persona le regale algo de comer al otro con cara larga o de mala gana, ¿no? De pronto el otro le va a responder, pues yo preferiría que no me diera nada. Debe hacerlo con alegría. Algo que nunca hará el diácono si primero no ha llenado su corazón de compasión. ¿Sí? Recuerden eso. Este oficio de la iglesia revela la misericordia de Cristo. Por lo tanto, debe haber ahí misericordia. El mismo acto como tal es misericordia, pero tiene que hacerse con misericordia, con compasión. Entonces, su deber es distribuir las dádivas del modo que mejor represente la compasión de Cristo. Algo así como que no solamente, mire, aquí le está mandando el Señor, sino como que llegar al Señor mismo a darle eso al hermano. En cuanto a la prudencia, sus actos tienen que ser hechos con discreción. Un pasaje que no quise entrar, no sé si lo notaron, en discusión, aunque ya lo había enseñado cuando predicamos Timoteo, tiene que ver con las mujeres que ayudan a los diáconos. Primera Timoteo capítulo 3, verso 11. Lamentablemente, la mujer normalmente tiene más tendencia al chisme, a la calumnia, a la murmuración, como lo han enseñado los hermanos en escuela dominical, no únicamente la mujer. Los hombres también son o pueden ser chismosos, calumniadores, murmuradores, pero por alguna razón la mujer tiene más tendencia a esto. Esto lo vemos aquí en Primera de Timoteo 3:11, pero también en el capítulo 5,
que ya lo estudiamos con relación a las viudas, con relación a estas mujeres que se entrometen por ahí en las casas y buscando de qué hablar. Las mujeres que ayudan a los diáconos se les pone el siguiente requisito: las mujeres asimismo sean honestas, ¿no qué? No calumniadoras. Así que la prudencia es un aspecto supremamente importante en el diaconado. Sus actos de caridad tienen que ser hechos con discreción, es decir, nadie lo está llamando a que vaya y le lleve a un hermano algo y mire a ver cómo están las cosas para que le cuente a todos. No. Sí, eso tiene que hacerse con discreción, porque claro, se está atendiendo misericordiosamente a un hermano, pero tampoco es exponerlo en todas sus tristezas, en todas sus luchas, en todas sus cargas. ¿Me estoy haciendo entender? El diácono va y visita a una persona y le lleva, por ejemplo, a un mercado o algo así, y no tiene por qué venir y decir: ustedes hubieran visto esa casa. Nadie lo llamó a eso, que llevara compasión, no que trajera chismes, ¿sí? Que llevara misericordia, tiene que ser prudente. Así como se requiere que el diácono sea dotado de la abundancia de un espíritu bueno, benigno, para que sea también generoso, tierno con sus hermanos, es también necesario que sea sabio, que maneje la información sabiamente, que sea prudente, que sepa discernir bien los casos, que sepa discernir las circunstancias de los que van a recibir el alivio que él les va a llevar. Asimismo, tiene que haber equidad en su tarea, evitando, por un lado, promover la ociosidad. Por eso tiene que ser prudente también, porque la Biblia dice: el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Entonces, si la persona no quiere trabajar y el diácono es el que lo ve de primera mano, entonces él tiene que frenar esos recursos hacia esa persona, ¿sí? Pero entonces también, por otro lado, tiene que ser diligente ante las necesidades reales. Tiene que ser prudente. Entonces hay dos casos: hay uno que no quiere trabajar, entonces tiene que frenar el recurso, pero hay otro que sí necesita, tiene que ser diligente. No algo así como: tenemos un hermano que necesita, voy a ver si en 20 días le llevo. No, rápido, se necesita una solución pronta. Entonces debe evitar los extremos y para eso se necesita prudencia. De hecho, hermanos, existe una gran diferencia entre el temperamento de las personas, que requerirá indagar, analizar, ¿no? Investigar las cosas que callan y por qué las callan. Bueno, cuando hablamos de personas honorables y de hermanos, uno de todas formas tiene que investigar, porque listo, hay una necesidad, pero ¿por qué está la necesidad? Si es por falta de trabajo y pereza, el recurso tiene que frenarse. Si es porque simplemente una providencia especial hizo que se saliera de sus manos algo, hay que ayudarlo. Eso en el mejor de los casos. Pero en el peor de los casos les he contado cómo hemos visto casos de personas que vienen y de pronto asisten un tiempo a la iglesia y de un momento a otro piden ayuda, un recurso, y de pronto uno sí trata de investigar y los visita y no tienen muebles, no tienen camas, no tienen estufa, pero es que las escondieron cuando uno iba a ir de visita. Sí, y eso es literal, eso es verdad. Eso ha ocurrido. Entonces debe haber una investigación en el asunto. ¿Por qué callan las cosas que callan y por qué otros importunan más allá de la cuenta? Sabiduría, prudencia se necesita. Y en cuanto a la diligencia, la tarea que le ha sido encomendada es para Cristo en primer lugar. Siempre, todo lo que hacemos es para el Señor. Y la obra del Señor tiene que hacerse sin negligencia. Su corazón tiene que estar inmerso en su tarea y no tiene que realizarla con un espíritu indiferente, como si fuera algo de poca importancia, como bueno, ya miraré qué tiempo saco para hacer esto o algo así. No, debe cumplirla, como Ezequías cumplió la obra de Dios que le correspondía, recibiendo el elogio, este elogio: en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Segundo de Crónicas 31:21. Así tiene que hacerlo, como para el Señor. Y sabiendo que su trabajo para el Señor no es en vano.
Primera a los Corintios 15:58. No hay otro servicio excepto el que concierne a la salvación de los hombres, es decir, el pastorado, más aceptable a Dios que el que le toca hacer. El servicio de diácono no es algo pequeño en la iglesia de Jesucristo, es una gran tarea. Y terminemos entonces con una recomendación a la congregación. Esas eran recomendaciones a los diáconos, ahora una recomendación a la congregación. La recomendación a la congregación es que su deber es respetar a los diáconos. Sí, hay algunos que tienen la tendencia a respetar tal vez a los pastores, y digo tal vez porque eso muchas veces no es tan así, pero muchas veces hay la tendencia de respetar a los pastores e irrespetar a todos los hermanos que sirven en la iglesia. No. El deber de la iglesia es respetar a los diáconos. Tienen que considerar su ministerio provechoso y honroso. No lo tienen que ver como un ministerio ahí de segunda o algo así, no, algo honroso. El servicio que ellos prestan a la iglesia es honroso, como dice 1 Timoteo 3:13, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, deben respetar a los diáconos. Pero otra recomendación es que, en especial, el deber de la iglesia es alentar a los diáconos en su obra libremente. Tienen que alentarlos en esa obra, porque no es fácil, hermanos, estar tratando con problemas de este tipo. No es fácil. Todo el tiempo estar viendo hermanos sufriendo, ver hermanos tristes y tratar de aliviar esas cargas con todo lo que esto conlleva. Así que es deber de la iglesia alentar a los diáconos, y en especial alentarlos, ¿saben cómo? ¿No? Dando. Es decir, que toda la iglesia debe tener el corazón de Cristo pensando en los hermanos necesitados. Y aquí hay un punto muy importante que hemos estado hablando constantemente y también con hermanos de manera privada. Hay que quitar de nuestra mente la idea de que como que, bueno, pues que la iglesia dé. ¿Cierto? Por ejemplo, pues si pudiera ser el caso que el diácono dijera, bueno, hermanos, se acabó la partida para este mes, pero todavía faltan algunos. Bueno, pues mire a ver si la iglesia da. ¿Y quién es la iglesia? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Sacar y dar, ¿cierto? Por eso notamos como en el contexto de cuando se nombran los diáconos, no solamente se estaban dando ofrendas, digámoslo, normales, sino unas ofrendas excepcionales también. Capítulo 4 de Hechos, capítulo 5 también, donde nos dicen todos los que tenían propiedades las vendían y ponían el precio a los pies de los apóstoles. ¿Para qué? Los mismos pasajes nos dicen que los repartían a todos según su necesidad. Así que hay que alentar a estas personas en su obra dando una contribución abundante a los pobres, para que de la abundancia de los que tienen mucho siempre cuenten con lo suficiente para dar alivio a aquellos que sufren necesidades. Ahora, algo bien interesante aquí, hermanos, miren, aquí no hablamos de para que se le devuelva, de por necesidad, ¿no? Siembre, pacte, no. Aquí estamos diciendo de para el que sufre, ame a su hermano y dé, saque de su bolsillo y dele a ese hermano que está necesitado. Y por supuesto, teniendo una iglesia organizada, esos recursos deben dirigirse a través del ministerio de diáconos. Entonces hay que poner allí, hermanos, unos recursos, y de esa manera estaremos alentando el trabajo de los diáconos, porque nada más triste que poner algo de diácono, alguien de diácono y que no tenga que dar. Imagínese que usted sea el diácono y diga, aquí no hay
Aquí no hay recursos, ¿no? Por ejemplo, ¿a quién iría un hermano necesitado en la iglesia? En el orden que estamos estudiando o analizando, al diácono. Y el diácono le diga, no, hermano, no hay. Así que hay que alentar este servicio teniendo allí un recurso precisamente para atender las necesidades. Entonces, habría mucho más que decir para ablandar los corazones de la congregación, pero por ahora con esas dos consideraciones, ¿no? Una, dijimos, es el deber de la iglesia respetar a los diáconos, considerar su servicio honorable. Y segundo, alentar a los diáconos, es deber de la iglesia alentar a los diáconos en esta tarea y principalmente alentarlos colocando en sus manos lo que ellos necesitan para atender a la iglesia. Bueno, mis hermanos, entonces con esto cerramos nuestro estudio del diaconado. Oremos que el Señor permita que su palabra dé fruto en nuestros corazones, que podamos tener prontamente un ministerio así, que despierte el corazón de los hermanos para que puedan servir de esta manera y que en el momento que el Señor quiera poner en nuestras manos hermanos necesitados, hermanos de esta índole, de esta calificación, por decirlo de alguna manera, entonces los sirvamos, porque para eso nos los va a poner, para eso nos los daría. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo maravilloso que nos das frente a tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque no solamente podemos ver toda la estructura del diaconado, sino que sabemos que este ministerio ha surgido de tu corazón misericordioso, que tú quieres que la iglesia cuide a los pobres, así como también al pueblo de Israel les encargaste las viudas y los huérfanos. Padre, bendice esta iglesia local para que podamos organizarnos de tal manera que en el momento que tú coloques una persona necesitada en medio nuestro, podamos servirle, podamos mostrarle el corazón de tu Santo Hijo Jesucristo. Danos esta gracia, Señor, danos los recursos, danos el corazón, danos hermanos que sean despertados por tu Espíritu a servir de esta manera, y bendice tu iglesia en general para que esté organizada, corrigiendo todo lo deficiente que hay en medio de nosotros. Por tu Hijo Jesucristo oramos, Señor, en esta tarde, una vez más agradecidos. Amén.